Hay que decir que estas movilizaciones fueron generadas desde afuera, lo que no quiere decir que no haya participado gente cubana. Pero yo quiero hacer la diferencia entre movilizaciones espontáneas o movilizaciones al estilo de la primavera árabe de colores, donde por medio de campañas determinadas, de plataformas, se organizan adentro de los países. Esto fue lo que aconteció el domingo, montado, como ustedes lo han dicho, en una situación de asfixia económica y financiera con penurias para el pueblo cubano que vienen padeciéndolas desde hace más de 60 años, más la crisis de la pandemia, que también si quieren les explico después puntualmente cómo es, se organizaron desde afuera con algunos grupos que son subvencionados, también algunos delincuencias, les digo porque no tiene Cuba las características de ese tipo de movilizaciones, yo estuve 8 años ahí, y menos con actitudes vandálicas. Y en general las movilizaciones que yo he visto más vale han tenido que ver con el apoyo a la revolución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está todo bien, que las personas no tienen problemas, que no hay cierta fatiga social? Sí, esto existe, pero hay que decir que esto existe porque se ha agravado el bloqueo. Desde el gobierno de Obama hasta ahora se ha agravado. O sea, con Obama había habido una apertura, se habían revisado convenios, se habían suavizado una serie de cuestiones vinculadas a la política migratoria, por ejemplo, a las remesas, a la libertad para que los estadounidenses, que son los únicos ciudadanos del mundo que no pueden ir a Cuba, todo el resto del mundo sí puede. Todas estas cuestiones se habían suavizado, se habían ido conversando, y había habido muchos acuerdos, independientemente que el gobierno de Obama fue el gobierno que más sanciones económicas puso. Trump agravó la situación, se prohíben las remesas, es decir, los cubanos de fuera del país no pueden enviarle la ayuda que casi siempre le envían a sus familiares. Y además Trump, unos días antes de terminar el gobierno, volvió a colocar a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Para que los que nos están escuchando lo comprendan, estar colocados en esta lista implica dificultades e imposibilidades de comerciar y llevar adelante todas las los trámites que tienen que ver con las actividades de comercio exterior, etcétera. Todo esto ha agravado la situación de Cuba. La pandemia también, entró la cepa esta más agresiva, y el bloqueo ha hecho, por ejemplo, es conocida el barco que tuvo que retirarse del puerto del Mariel sin bajar los respiradores y otros insumos que habían sido donados a Cuba por Alibaba como a otros países, por poner un ejemplo, y entonces se ha ido agravando la situación de la pandemia y también las condiciones de Cuba. Ahora, lo que ustedes están viendo allí no es lo que caracteriza la vida en Cuba. Y no quiere decir que no haya personas que pretendan que la isla avance más rápidamente en algunos cambios, pero es realmente paradojal y es realmente algo que sorprende que cuando Cuba viene avanzando desde hace muchos años en cambios de sus propios principios y una actualización económica, ha ampliado el trabajo privado, el trabajo autónomo, las leyes vinculadas a la inversión extranjera directa. Entonces, que cuando todo esto sucede, el bloqueo se agrava, se realizan campañas, y estas campañas afectan a algunos de esos sectores que venían integrándose en este tipo de trabajos. Estoy mirando las fotos y recuerdo, y esto ha salido en los medios y se conoce y ha sido denunciado, la cantidad de fake news y la cantidad de fotos que no pertenecen a Cuba, que pertenecen a otros países, como por ejemplo la foto pretendida del malecón, que no era de Cuba, las fotos de las personas muertas. Cuba ya tiene esa costumbre. A esas personas que se dijeron que estaban fallecidas o que habían fallecido, ya se las entrevistó en la televisión. El joven que se dijo que había fallecido, ya se demostró que es un joven de otro país, vinculado a una movilización, no recuerdo ahora de qué país. Y quiere decir que tenemos que tener claro que
Esto ha sido una campaña fomentada desde el exterior, empezó antes del el último tratamiento en Naciones Unidas de la necesidad del levantamiento del bloqueo, empezó en ese momento con un SOS Cuba, Salven a Cuba, la creación de un corredor humanitario por las cuestiones que Cuba estaba padeciendo, y que luego esto fue antes de junio, se reactivaron ahora, arrancaron desde el exterior y luego se desarrollaron adentro de la isla. En algunos pueblos, un par de pueblos además, o de ciudades, mejor dicho, pequeñas, donde habían aumentado los casos de contagio y también los casos de fallecimiento, que Cuba además tiene una experiencia por su desarrollo sanitario, que en general siempre ha tendido a tratar de bajar todas las estadísticas de fallecimiento, y de hecho, a pesar de las carencias que Cuba tiene, aumentó la expectativa de vida hasta 78 años, por ejemplo, para los varones. Entonces, y siempre se preocupó mucho por bajar la estadística de la muerte prematura, de la niñez, ¿no es cierto?, la mortalidad infantil. Eso ha dolido mucho, le ha dolido a la dirigencia cubana y también al pueblo cubano. Entonces, esto lo pongo así porque muchas de las fotos que estamos viendo no reflejan lo que es la realidad, inclusive la realidad del descontento. No se expresa de esa manera. Y es cierto que se ha ido agravando muchísimo el bloqueo. Biden no ha modificado en nada la situación que heredó del gobierno anterior. La pandemia impide el turismo. En los Estados Unidos hacen cosas como, por ejemplo, negarle las visas a los jugadores para ir a jugar un olímpico de fútbol, por poner un ejemplo. O coloca a Cuba en una lista de países que propician la trata de personas, planteando que los médicos que integran las brigadas médicas que van al exterior, de eso se trata de personas. Los propios médicos han firmado refutando esta cuestión. Y, por ejemplo, también en esta última campaña, a mi modo de ver, se han reactivado viejas historias y viejos reproches. Por ejemplo, el tema de la emigración cubana. Al respecto, rápidamente, para dejarlos a ustedes que me pregunten, lo que dicen, la emigración cubana ha sido fomentada desde el exterior. Los acuerdos que Estados Unidos tenía con Cuba hace muchos años atrás, de otorgar 20.000 visas por año a los cubanos que quisieran ir a Estados Unidos a revincularse con sus familiares, nunca se cumplió. Y sin embargo, Estados Unidos mantuvo sus leyes de pies secos, pies mojados, y la ley de ajuste cubano, que lo que hace es habilitar a que cualquier cubano o cubana que llega a las costas de Estados Unidos y entra y las pisa, ya tiene una situación considerada apta y positiva para la inmigración y para insertarse en la sociedad estadounidense. Entonces, resulta que no otorgo las visas. La Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, que ese era el rango diplomático que tenía, Obama lo llevó a embajada nuevamente, se activó toda la relación consular, y Trump volvió atrás ese rango y se cerraron las oficinas consulares. Esto fomenta muchas veces esa emigración ilegal que los propios cubanos han tratado de resolver junto con Estados Unidos, porque no se está a favor de eso. Entonces, por último, decirles, porque estaba viendo aquí aquí abajo, que un país como Cuba, que eso es un ejemplo interesante de cómo funciona el bloqueo, un país que ha podido, con su desarrollo, a pesar de los 60 años de bloqueo, crear más de 3 candidatos vacunales, no puede aplicárselos a su población porque no tiene jeringuillas, motivo por el cual en el mundo se han organizado campañas para enviarle jeringuillas al pueblo cubano. Bueno, si ustedes quieren conocer algún detalle más que me quieran preguntar, no sé, traté de hacer un pequeño resumen. ¿Qué tal, Juliana, Emilia? La saluda así, clarísimo todo el repaso que hizo hasta ahora. 60 años de bloqueo por parte de los Estados Unidos, se profundizaron durante la pandemia, digo también esto como para ordenar la situación de Cuba hoy para todos los televidentes, a todas las televidentes. Se profundizaron las sanciones económicas por parte del gobierno de Joe Biden, pero aún así hay campañas
dentro y fuera de la isla, ¿no? Esto que veíamos recién en pantalla, fake news. ¿Cómo es el humor de las cubanas y los cubanos también con la situación sanitaria que atraviesan? Mire, es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Por eso yo a veces trato de explicarlo diciendo que hay fatiga social, pero no hay, pero esas movilizaciones que usted ve ahí con vandalismo no son propias de la sociedad cubana. Ahí hay elementos, digamos, que, insisto, son subvencionados, algunos de ellos delincuenciales, pero no es la forma en que expresa su descontento la sociedad cubana, ni tampoco ha habido una costumbre de movilizar. Recordábamos hoy en otro Zoom que hubo movilizaciones en contra, por ejemplo, en el año 2019, cuando la reforma constitucional cubana, hubo sectores que movilizaron, pegaron carteles, eso no está prohibido, pero es pacífico, no es de esta manera, porque estaban en desacuerdo generalmente algunos sectores evangélicos, porque también es otro mito que no hay libertad religiosa, están todas las iglesias, cantidades de religiones e iglesias, en contra de la modificación de la Constitución que quería introducir el principio de la posibilidad del matrimonio igualitario, o sea, más bien una posición conservadora, y tuvo su expresión y se expresaba, o sea, estas cuestiones vandálicas son propias de una campaña motorizada desde afuera, esto es lo que quiero insistir. Es claro eso, la sociedad cubana está pasando en estos momentos muy difíciles. Hay algunos temas de desabastecimiento, coincidió, pero ya se resolvió con otro problema fuerte que hubo de algunas centrales de energía que salieron en ese momento digamos, de uso de proveer electricidad, y los apagones que recuerdan otras épocas, la época del periodo especial, son apagones que se sufren mucho en Cuba, es el verano pleno, los mosquitos, no hay ventiladores, o sea, todo esto genera condiciones en la vida de los cubanos difíciles y que vienen afrontando hace muchos años. Ahora, en general cuando un extranjero, en términos generales, usted pregunta o habla a aquellas personas que porque tienen una tendencia a ser criticones, a hablar, esto no está para nada cerrado. Uno le pregunta qué quisiera, qué otra cosa quisiera, si quisiera que cambiara el sistema, si quisiera vivir de otra manera. Lo que se quiere es modificar las condiciones económicas, que haya trabajo, que hay trabajo, pero por ejemplo, ahora con el agravamiento del bloqueo, todo ese trabajo que se había abierto enorme en el campo privado, digamos, se tiende a cerrar al no haber turismo, etcétera. El turismo es la segunda, digamos, el segundo ingreso de divisas en Cuba. Y el sector privado brinda al turismo más camas, más alojamiento que los propios hoteles en Cuba. Por ejemplo, para darle una dimensión. Bueno, no sé si... Y entonces, pero ahora... hay otro tema que sí uno conoce muchas veces, y lo expresan, y es a veces el pedido de que algunas de las medidas que la propia Cuba está tomando decisiones en relación a cambios internos, en lo económico y en lo político, etcétera. Y a veces el reproche social, pero no se expresa de esa manera, es otro modo, es a través de organizaciones, es de otra forma, y en la charla común, que a veces los propios cambios que Cuba se propone para sí misma se demoran un poco. Pero Cuba, si uno lee, cualquiera puede acceder a los discursos de la dirigencia cubana, el propio Raúl Castro y todo, tienen una digamos, una tendencia a autocriticarse públicamente y señalar los temas que los atraviesan y que tienen que modificar, sea burocratismo, sea corrupción, etcétera.